Hola, bienvenidos a Descifrando Estadísticas, soy Memo Flores. En este episodio hablaremos de los partidos de la jornada 5 del Clausura 2024, que es liderado por Monterrey, por diferencia de goles, pero América y Tigres también tienen 10 puntos. Los tres equipos no han perdido al igual que el Necaxa. En la jornada 4 se anotaron 31 goles en los 9 partidos disputados para llegar a 92 tantos en total, en 35 juegos hasta el momento. Hay un partido pendiente de la jornada 2 entre Pachuca y León. En esta jornada acerté 4 de los 6 partidos para sumar 19 en total. Los locales han ganado 16 duelos de los 35 partidos. Se han dado 8 empates y 11 visitantes han sacado la victoria. El marcador más repetido es el 2-1 con 6. Se han marcado 34 goles en el primer tiempo y 58 en el complemento. El lapso con más goles hasta el momento es el del minuto 61 al 75 con 19 tantos, mientras que el menos es del 31 al 45 con 8. La jornada 5 arrancará el viernes con 2 partidos. El primero a las 7 de la noche entre Querétaro, quien recibirá al Cruz Azul. Los gallos tienen 3 empates y una derrota en este inicio de campaña. No gana en casa desde la jornada 13 del torneo pasado. Suman 2 triunfos en sus últimos 10 juegos en Liga MX. Como locales tienen solo una victoria en sus últimos 12 juegos, por 7 empates y 4 descalabros. En este lapso de juegos, solo una vez anotaron 2 goles en un partido. En 8 marcaron 1 y en 3 se fueron sin anotación. Querétaro tiene 2 partidos sin caer con Cruz Azul. Venció a la máquina en su último enfrentamiento, que fue en la jornada 9 del torneo pasado, y el marcador fue 3-1, pero es su única victoria en sus últimos 6 duelos, por un empate y 4 descalabros. En casa, los gallos tienen 4 triunfos, 2 igualadas y 4 derrotas en sus últimos 10 juegos contra los celestes. Cruz Azul llega a este duelo con 2 victorias en fila, ambas como local. Como visitante, tiene 3 triunfos, 2 empates y 5 derrotas. Ángel Sepúlveda enfrentará a su ex equipo. En los 14 encuentros que ha disputado con la máquina, ha anotado 8 goles, contribuyendo significativamente a los 17 puntos obtenidos por los celestes desde su incorporación en la jornada 7 del torneo pasado. La efectividad de Sepúlveda es evidente, ya que solo en 2 ocasiones, en el empate 2-2 contra Mazatlán en la jornada 8 de la apertura pasado, y el 0-0 frente a FC Juárez en este torneo, Cruz Azul ha sumado puntos sin la intervención goleadora del delantero. Mi pronóstico es que gana Cruz Azul y habrá menos de 2.5 goles. A las 9 de la noche, Puebla le dará los honores a Mazatlán. La franja suma 3 derrotas y un empate en este arranque de torneo. Solo ha marcado 2 goles, ambos como local. Tiene 6 partidos sin ganar en la Liga MX. Suma 3 juegos sin triunfo en casa. Puebla tiene 3 partidos sin ganar en el Estadio Cuauhtémoc y suma esa única victoria en sus últimos 8 duelos, por 3 empates y 4 derrotas, y en ninguno de esos 8 duelos ha dejado en 0 al rival. El conjunto poblano se ha enfrentado 8 veces al Mazatlán y ha ganado en 5 ocasiones, por un empate y 2 derrotas, ninguna como local. Será el partido 20 de Ricardo Carvajal como técnico del Puebla. Tiene 6 victorias, 5 empates y 8 derrotas. En casa tiene apenas 2 triunfos, ante FC Juárez y León, 3 igualadas y 4 descalabros. También Mazatlán no ha ganado en el torneo. Tiene los mismos números del Puebla, un empate y 3 derrotas. Suma 4 derrotas en fila como visitante en Liga MX. Mi pronóstico es que gana Puebla y habrá más de 2.5 goles. El sábado se disputarán 5 juegos. El primero será a las 5 de la tarde entre Toluca y León. Los Diablos Rojos disputarán su segundo partido como local en el torneo. En el primero ganaron y ahora enfrentarán a los Esmeraldas. Suman solo un triunfo en sus últimos 7 juegos en Liga MX, pero en casa tiene solo una derrota en sus últimos 8 juegos, por 5 victorias y 2 empates. Tiene 6 partidos en fila recibiendo un gol del rival en el Nemesio 10. La mala noticia es que en sus últimos 12 partidos contra León tiene solo un triunfo por 6 derrotas y 5 empates, y en 3 de los últimos 5 juegos se han ido sin anotar. Los últimos 3 partidos entre estos dos equipos en Toluca han determinado empate, y los Diablos tienen 4 duelos sin vencer a León en el Estadio Nemesio 10. Su última victoria fue en la Apertura 2017, hace 6 años y medio. Los leoneses tienen solo un triunfo en sus últimos 5 juegos de liga, tienen 4 derrotas y un empate en sus últimos duelos de visita. La última victoria fuera de casa fue en la jornada 12 del torneo pasado contra Santos. Es más, tienen ese solo triunfo en patio ajeno en sus últimos 13 juegos. Mi pronóstico es que va a haber un empate y ambos anotan. A las 5 de la tarde con 6 minutos, FC Juárez se enfrentará al Necaxa. Los Bravos han perdido 3 de los 4 partidos que han disputado en el torneo.
tiene 8 encuentros sin ganar en Liga MX y en ese lapso tiene 7 derrotas y un empate. En sus últimos 13 juegos suma 11 derrotas, sí 11, por un triunfo y una igualada. FC Juárez ha enfrentado 9 veces al Necaxa en Liga MX, tiene 3 triunfos, 3 empates y 3 derrotas. La buena noticia es que en los 4 partidos que han jugado como locales contra los Rayos nunca han perdido, tienen 3 victorias y una igualada. Los Rayos siguen invictos en el torneo, tienen 2 victorias y 2 empates. Suman 6 sin caer bajo la dirección técnica de Eduardo Fentanes. No tenían esa racha sin caer desde la apertura 2020, cuando en la jornada 12 a la 17 no cayeron. Mi pronóstico es que gana Necaxa y ambos anotan. Pachuca se medirá a Tijuana a las 7 de la noche. Los Tuzos repetirán en casa tras vencer al Atlas a media semana. Tienen 2 partidos en fila recibiendo 3 goles. Nunca han perdido con los Xolos cuando juegan como locales. Tienen 8 victorias y 4 empates. Solo una vez han ido sin anotar. Y únicamente 2 veces los fronterizos marcaron 2 goles. Pachuca tiene 3 victorias, 5 empates y 2 derrotas en sus últimos 10 juegos en casa. Los 3 triunfos han sido por un gol de diferencia. 4 de esas 5 igualadas han sido 1-1 y sus 2 descalabrados fueron por 2-0. Tijuana aún no gana en el torneo. Tiene 2 empates y 2 derrotas. En total suma 6 juegos sin ganar en Liga MX. En sus últimos 7 juegos como visitante suma 6 derrotas y un empate y solamente han podido anotar 2 goles. Mi pronóstico es que gana Pachuca y habrá más de 2.5 goles. También a las 7 de la noche Tigres recibirá a Pumas. Los Tigres han iniciado bien el torneo, con 3 victorias y un empate. Como lo hemos mencionado, con Robert Dante Siboldi no han perdido en casa. Tienen 18 partidos sin caer en el estadio universitario. En esta racha tienen 10 victorias y 8 empates. Y solo en 2 duelos se han ido sin anotar, que fue contra América y Chivas. Suman solo una derrota en sus últimos 12 juegos, que fue en la final contra América. Ante los Pumas, tienen solo una derrota en sus últimos 12 duelos, y fue en el torneo pasado, que fue en CU en la jornada 6. En esta racha los Tigres tienen 6 victorias, 5 empates y ese descalabro. En el Uni tienen 13 partidos sin caer contra Pumas, con 9 victorias y 4 empates. En esos 13 duelos, en 9 Pumas se fue sin anotar. El último descalabro de Tigres contra los del Pedregal fue hace 10 años, en la jornada 4 del Clausura 2014. André Pierre Guignac le ha anotado 17 goles a los Pumas en 21 duelos de Liga MX, 12 de los cuales han sido en el estadio universitario. Pumas disputará su segundo duelo como visitante. En su primero cayó en San Luis. Tiene 5 juegos sin ganar fuera de casa. El arquero Julio González ha enfrentado 3 veces a los Tigres en Liga y en los 3 duelos recibió un gol. Suma un triunfo, un empate y una derrota. Mi pronóstico es que gana Tigres y solo ellos anotan. Y a las 9 de la noche América se enfrentará al Monterrey. Será un duelo en la cima. Ambos equipos tienen 10 puntos, con 3 victorias y un empate. Las Águilas no han recibido anotación y suman solo una derrota en sus últimos 26 juegos. En esos 26 duelos tienen 18 triunfos, 7 empates y ese descalabro. 13 de estos juegos fueron como local y sus números son 10 triunfos, 2 empates y un descalabro. En 4 de sus últimos 5 juegos en casa han dejado en 0 al rival. América tiene 2 victorias en fila sobre los Rayados, luego de haber acumulado 5 sin ganarles. Como locales tienen solo una derrota en sus últimos 16 juegos contra Monterrey, con 10 triunfos, 5 empates y ese descalabro, que fue hace 3 años y medio, en la jornada 6 de la apertura 2020. Mientras que los Rayados también tienen una buena racha, suman solo una derrota en sus últimos 10 juegos, con 6 victorias, 3 empates y ese descalabro, que fue contra San Luis, que a la postre los dejó fuera del torneo pasado. En sus últimos 5 juegos fuera de casa, en 4 han dejado en 0 al rival, y solo en uno de sus últimos 21 duelos como visitante han recibido 3 goles. Mi pronóstico es que gana América y ambos anotan. El domingo se disputarán 2 juegos. El primero a las 6 de la tarde entre Atlas y Santos. Los zorros vuelven a casa donde tienen un triunfo y un empate en el torneo. En 3 de sus últimos 4 partidos como local se han ido sin anotar. En 5 de sus últimos 7 juegos contra Santos han empatado. Solo tienen una derrota contra los laguneros como local en sus últimos 7 juegos, por 3 victorias y 3 empates. En sus últimos 20 juegos como local contra Santos, al menos le han anotado un gol. Los albiverdes vienen de ganar en casa y dejaron en 0 al Puebla, pero tienen solo un triunfo como visitante en sus últimos 10 partidos, por 2 empates y 7 derrotas.
Mi pronóstico es que gana Atlas y ambos anotan. Y la jornada 5 culminará con el duelo entre Atlético de San Luis y Chivas a las 7 de la noche. Después de 2 triunfos en la jornada 1 y 2, el cuadro sanluisino tiene 2 derrotas en fila. Es muy difícil que empate, pues tiene solo una igualada en sus últimos 10 juegos de liga. Las Chivas tienen 4 partidos sin ganar fuera de casa. En sus últimos 10 partidos de liga, empate o ajeno, tiene solo 2 victorias por 3 empates y 5 descalabros. El rebaño no ha ganado en los 4 duelos que ha enfrentado al Atlético de San Luis como visitante. Tiene 3 empates y un descalabro. Ambas igualadas fueron 2-2. Mi pronóstico es que gana Atlético de San Luis y ambos anotan. Así llegamos al final de esta emisión de Descifrando Estadísticas con los datos de la jornada 5. Muchas gracias por acompañarme. Soy Memo Flores. Nos escuchamos el próximo martes de cara a la jornada 6 del Clausura 2024. No olvides seguirme en mis redes sociales. En X, Instagram y YouTube me encuentras como Memo-Flores. En TikTok como Memo.flo y en Facebook como Memo Flores. Hasta la próxima semana. Hemos terminado una emisión más de Descifrando Estadísticas con Memo Flores, un podcast para que puedas sorprender a tus amigos.